Bienvenidos a todos. Quien les habla la doctora Cristina Noguera. Continuando con nuestra clase de terapéutica del aparato respiratorio, sería la segunda parte de la unidad. Vieron ustedes la primera parte con la doctora Daisy Cuevas, donde trataron los mucolíticos y expectorantes. Bueno, entonces, para poder avanzar, vamos a recordar nuevamente cuáles serían las funciones principales del aparato respiratorio. Entre las funciones principales tenemos que el aparato respiratorio es el encargado de oxigenar la sangre y retirar de la sangre el dióxido de carbono, que es el producto de desecho de la respiración, ¿verdad? También el aparato respiratorio es el encargado de regular la acidez de los líquidos extracelulares, así como también es el encargado de regular la temperatura corporal por medio de la eliminación de la humedad del cuerpo. Teniendo en cuenta estas funciones, entonces nosotros para poder establecer una causa de las patologías que podamos encontrar, entonces nos podemos arrimar a unos estudios que nos dan la seguridad de que tan óptimo esté funcionando el pulmón en este caso, ¿verdad? Entonces, para eso podemos hacer un análisis de sangre arterial. Ese análisis nos arroja valores de la presión arterial del oxígeno por un lado y del dióxido de carbono por otro lado. Entonces, con esos valores en mano nosotros podemos decir cuál sería la causa para poder establecer un tratamiento más específico y asegurar de esa manera que el resultado del tratamiento sea también efectivo. Para eso tenemos que siempre considerar que en el caso, por ejemplo, cuando baja la presión arterial del dióxido de carbono, podríamos estar frente a una alcalosis respiratoria. Sin embargo, cuando es superior al margen de referencia, el margen de referencia va de 35 a 45 milímetros de mercurio aproximadamente. Si es superior el resultado que nos arroja el examen, podríamos estar frente a una acidosis. Y cuando nos referimos a los valores de la presión arterial del oxígeno, que tiene un rango también de 90 a 100 milímetros de mercurio, si son valores inferiores a 60, indica respiración dificultosa o cianosis. Eso tenemos que considerar. Y entonces ese estudio de laboratorio, que sería un estudio complementario, nos puede dar una mano para poder establecer el diagnóstico específico, porque de eso va a depender el éxito de nuestro tratamiento. Muy bien. ¿Cuáles son los fármacos que utilizamos para hacer los diferentes tipos de tratamientos de las afecciones respiratorias? Tenemos 5 grupos. 2 de ellos ya vieron en el video anterior, ¿verdad? Nosotros vamos a ver los antitussígenos, broncodilatadores y antimicrobianos en este apartado. ¿Qué son los antitussígenos? Los antitussígenos son fármacos que están destinados a aliviar o suprimir la tos. Entonces, ¿qué es la tos? Bueno, tenemos que conocer que la tos, que es una de las afecciones, la tos es considerada una de las afecciones más comunes que puedan aparecer en los animales cuando se trata de cuadros gripales. Eso es lo más normal que se pueda encontrar, ¿verdad? Entonces, se habla de que la tos es como un mecanismo protector. Es un acto reflejo con la actividad predominante protectora del árbol tráqueo bronquial. O sea que con ese mecanismo el cuerpo trata de expulsar todas las sustancias extrañas que puedan llegar hasta las vías respiratorias con la inspiración. Entonces, ese rechazo de ese cuerpo extraño se produce por medio de la tos. Para eso es importante saber, la tos tiene un centro que se encuentra en el bulbo raquídeo.
del tallo cerebral específicamente. Ustedes por anatomía, esto seguramente están familiarizados con esta lámina. Entonces, ese centro regulador de la tos se encuentra en el bulbo raquídeo. Y ese se caracteriza, o sea que la respuesta que surge a partir de un estímulo del bulbo raquídeo, tenemos que considerar que hay una contracción sinérgica y convulsiva de los músculos respiratorios y abdominales, y allí se produce la tos. Y la tos propiamente dicha tiene 3 fases. O sea que fisiológicamente hablando, la tos se desarrolla en 3 fases. Aparte que se produce en forma automática y considerando que es un mecanismo reflejo que se origina por la irritación de los receptores, que ya dijimos que se encuentra en el bulbo raquídeo. Entonces, distinguimos 3 fases principales. Primero, la fase de la inspiración o carga que le llamamos. Se efectúa con una inspiración profunda y se cierra la glotis. La segunda fase es la fase compresiva. Se contraen los músculos en esa fase. Los músculos son diafragma y músculos intercostales y abdominales. Estos músculos son los encargados de la expulsión del aire durante la respiración, por lo que se mantiene la glotis cerrada en ese momento. Y de este modo entonces hace que aumente la presión del aire en los pulmones. Y la tercera fase es la fase de expulsión. En esa fase la glotis se abre bruscamente y permite la salida de gran cantidad de aire de las vías respiratorias periféricas. Y se produce el sonido característico de la vibración de las cuerdas vocales que acompaña la tos. Eso es característico. Entonces, cuando hablamos de tos, el fármaco ideal o el grupo de fármacos adecuado para este tratamiento es el antitusivo. En este caso tenemos que los antitusivos son los que se encargan de disminuir la frecuencia e intensidad de la tos sin perjudicar las defensas mucociliares. Esa es la función, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Antes de poder establecer cualquier tratamiento, tenemos que identificar la causa de la tos. No precisamente guiarnos nomás si hay o no tos y ya le aplicamos el medicamento, ¿verdad? Primero, siempre saber cuál es la causa y luego recién decidir instalar un tratamiento. Acá, por ejemplo, puntualmente nos dice que la supresión de la tos está contraindicada cuando es una tos productiva. Y es muy importante destacar que la tos se clasifica en productiva e improductiva desde el punto de vista de la producción de moco o ausencia de moco, ¿verdad? Se trata de la tos productiva cuando hay expectoración de moco a partir de las vías respiratorias. Entonces allí hablamos de tos productiva. ¿Por qué es importante destacar eso? Es sumamente eficaz que nosotros vamos a ver o detectar que el tipo de tos es de este tipo productivo. ¿Por qué? Porque mediante eso se va a impedir que se pueda retener esas secreciones que son caldo de cultivo para microorganismos, que también pone en peligro las vías respiratorias por si hay algunas lesiones, por más minúsculas que sea, van a generar como una puerta de entrada para infecciones secundarias. Por lo tanto, que esas secreciones sean eliminadas es muy eficaz para el organismo. Entonces, por eso es importante y nos dice puntualmente que no debemos suprimir ese tipo de tos. Cuando hay eliminación de moco, entonces no está indicada la supresión de la tos. Sin embargo, vamos a recurrir al uso de antitusígenos cuando tenemos una tos seca o improductiva. Entonces, esa tos molesta, fatigante, sin expectoración, que normalmente responde a estímulos irritativos de las vías respiratorias altas. Esa clase de tos, entonces sí requiere de tratamiento. ¿Por qué? Porque la recurrencia o permanencia de esa afección puede facilitar la diseminación de microorganismos que residen normalmente en las vías respiratorias que ya mencionamos. Por lo que, si no atendemos esta cuestión,
se puede agravar el cuadro irritativo y no aportaría en este caso ninguna ventaja, al contrario, vamos a tener más complicaciones. Los fármacos antitusígenos, desde el punto de vista del lugar donde actúan, tenemos antitusivos que actúan sobre el centro de la tos, antitusivos que actúan sobre la rama aferente del reflejo de la tos, y están los antitusivos que modifican los factores mucociliares. Y teniendo en cuenta el origen del fármaco, tenemos antitusivos no opioides y antitusivos opioides. Entre los opioides, en este caso, que son los narcóticos, tenemos codeína, dihidrocodeína y butorfanol. Entonces, la codeína sabemos que es un fármaco depresor del sistema nervioso central e inhibidor del centro de la tos. La codeína entonces es uno de los más eficaces para la supresión de la tos. En esta línea de narcóticos, la codeína es referente. ¿Qué puede causar la codeína? Siempre tenemos que tener muy en cuenta los factores, los efectos secundarios que puede generar el uso de cualquier medicamento. Acá tenemos que la codeína produce náuseas, estreñimiento, constipación. Puede también producir retención urinaria, sedación, hipotermia, aparte de la depresión del sistema nervioso central. Y en el último nos indica cuál es el fármaco que podría invertir la depresión respiratoria, que es muy importante tener a mano por cualquier situación que se pueda presentar, que es la naloxona. El siguiente antitusígeno narcótico es la dihidrocodeína. La dihidrocodeína es más potente otra vez que la morfina como antitusivo, causa menor depresión respiratoria y es más empleado en perros comparado con el fármaco anterior. Y el siguiente es el butorfanol. El butorfanol es utilizado mayormente en equinos. Es 100 veces más potente que la morfina. El pico plasmático se alcanza prácticamente en 1 hora. Tiene una vida media de 1 hora 7 aproximadamente. Y la duración de la actividad 4 horas. Amplio margen de seguridad. Eso es las características del butorfanol. Es un analgésico opiáceo, tiene un efecto antitusivo específico y causa diarrea y anorexia como efectos secundarios, que es para tener en cuenta también. Como mencionaba, acá tenemos depresión, sedación, depresión del sistema nervioso, ¿verdad? Sedación, náuseas, diarreas y supresión del apetito. Acá podemos observar las diferentes dosis de estos fármacos que habíamos mencionado en las especies en las que se debe utilizar y que tienen que ustedes diferenciar muy bien en qué especies sí se usa y en qué especies no se usa y cuáles son los efectos secundarios, que es muy importante. Eso sí o sí tienen que ustedes manejar en terapéutica. Entre los fármacos no opioides tenemos el dextrometorfano. El dextrometorfano es un derivado sintético del opio también. No posee efecto narcótico, o sea que carece de propiedades narcóticas, pero vamos a considerar que el dextrometorfano es más o menos similar a la codeína en cuanto a la eficacia, solamente que este está en la línea de los no narcóticos, ¿verdad? Este fármaco puede causar excitación, trastornos gastrointestinales, sequedad de las mucosas. No es recomendable aplicar en animales con glaucoma o animales que tengan enfermedades hepáticas o enfermedad con ácido péptica. No se recomienda en estos casos usar este medicamento. El comienzo de la acción es rápido y alcanza su mayor eficacia a los 30 minutos aproximadamente de la administración por vía oral. Se usa en pequeños animales con una sedación mínima. Son todas consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta. Acá, por ejemplo, observamos en esta lámina las dosis que podemos usar en las especies caninas y felinas en las cuales están indicadas. Muy bien, hasta aquí entonces esta presentación. En el siguiente video vamos a hablar sobre los broncodilatadores y los antimicrobianos.